observar en la ciudad de Corrientes, en el puente General Manuel Belgrano. ¡Qué hermosa postal! ¡Qué divino! Rápidamente voy a darle la bienvenida a mi compañera, así conversamos juntas y observamos esta hermosa imagen. ¿Cómo estás, Berito? ¿Cómo andás? Hola, bueno, buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, un gusto nuevamente estar y formar parte de Cata de Libros. Y bueno, acá estamos igual que todos, ya disfrutando casi la primavera, porque ya se siente la primavera acá en el aire y como vieron, el calor también llegó muy fuerte estos días. Bueno, contame cómo fueron las repercusiones de tu nueva incorporación, si tuviste, bueno, felicitaciones, seguramente que sí. Contame un poquito, ¿cómo te fue con eso? Bueno, la verdad es que en la comunidad de Bookstagram se llama la comunidad de justamente Instagram, que se dedica a recomendar libros. Y bueno, fue muy buena, muchas felicitaciones también y mucha gente muy encantada, ¿no es cierto? Y también feliz por mí y por lo que es también el tema de poder difundir libros, que eso es lo importante, poder difundir la lectura y compartir con más personas. Así es, totalmente. Por eso hacemos este gran programa y bueno, una felicidad enorme de que estés junto a nosotros acompañándonos en Cata de Libros. Y hoy tenemos una persona que también difunde de una manera muy grata la literatura. Estamos con la invitada del piso, Adriana Linares, quien dicta el taller Coeyú, que es un taller literario al cual también pertenezco, así que bueno, es muy grato para nosotros que ella nos acompañe el día de hoy. Rápidamente vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, Perla. Ante todo quería agradecerte el espacio Sí. y bueno, y me gusta, digamos, venir a hablar justamente de estos lugares que de alguna manera eh, dejan que la gente se exprese, pero no solamente se exprese, sino que haga Sí. literatura, es decir, que entienda que la palabra es algo que no es solamente escribir solamente, sino que además Sí. requiere cierta dedicación, cierto Preparación. compromiso, sí, sobre todo eso, compromiso. Sí. Y bueno, Adriana, ¿y hace cuánto te dedicas a esto? O sea, contale a la gente un poco, bueno, cuál es tu formación, tus estudios y cómo iniciaste en el mundo de la enseñanza, a escribir de alguna manera. bueno, yo soy profesora de nivel medio y superior. Y digamos que inicié en el taller Coeyú hace 11 años, empecé en el 2010, Sí. pero el taller Coeyú tiene una trayectoria mucho más amplia, ya que se inauguró en 1986, el 18 Wow. de junio, 4 días después del fallecimiento de Jorge Luis Borges. Mirá vos. Sí, y digamos, los que iniciaron la propuesta fue de Juan José Folguerá, que es un poeta Sí. correntino, y Girala Yampey, que era un poeta Sí. paraguayo, y él es el que nombró al taller. El nombre del taller así es como muy poético, ¿viste? Indica, bueno, yo tenía gente que estudiaba guaraní dentro del taller y me decían que es amanecer. Ah, Pero eso significa. sí, Oh. amanecer. Pero no es solamente amanecer, es el preciso instante en que, digamos, ese rayo de luz hace que, digamos, el día inicie y la noche se vaya. Es ese preciso instante. Así que es muy poético el nombre. Bueno, y esos son los inicios. Eso me contaba la profesora Elena Celada de Fiorio, que condujo el taller Sí. hasta el 2008, de 1986 a 2008 hasta que se jubiló. Qué lindo. Qué lindo, Adriana. Y enseguida vamos a pedirle a nuestro señor productor que por favor pueda también compartir mientras estamos charlando algunas imágenes de lo que era, bueno, los cursos antes de esta pandemia y también a través de la virtualidad, porque tuvieron una continuidad online, ¿no? Sí, todo 2020 y hasta el principio de 2021, hasta Sí. agosto, lo hicimos en forma virtual. Fue una forma de resistencia porque la verdad que tuvimos que aprender muchísimo y muy rápido. Y fue muy interesante porque, bueno, aprendimos muchas cosas y salieron muchas cosas que hacía falta también, que creo que hacía falta que salieran. Y por eso me parece también que fue un espacio muy necesario porque es donde la gente encontró lugar para estas necesidades que a veces la gente niega y que en realidad nos hacen cada vez más humanos y que no hay que dejar de lado.
La inmediatez, por ejemplo, no me parece que es algo que sea humana. Es decir, que la gente pretende todo inmediatamente y entonces Sí. no atiende a los procesos. Sí, voy a acercar un ¿Cómo poquito. no? Ahí está. Que no atiende a los procesos, decía, y que eso es fundamental. Y bueno, y eso también se va aprendiendo y es parte de la disciplina dentro del taller. Aprender que escribir no es algo instantáneo, que lo primero que surge Sí. no es literatura, que bueno, que no todo lo que se escribe lo es. Pero bueno, el taller lo que pretende también es cubrir distintas necesidades. Y la gente viene al taller por distintos motivos. Qué lindo. Ahí podemos observar, mira, Adriana, algunas imágenes de, por ejemplo, cuando estaban en la virtualidad. Seguimos en la virtualidad, tenemos un, digamos, Una mixtura. una mixtura, sí, Sí, o sea que también están los talleres presenciales y virtuales. los virtuales. Bueno, y contanos algunas experiencias que hayas vivido a través de tantos años de enseñar, algunas experiencias gratas, otras no tanto. Y para mí casi todas las experiencias son gratas en el sentido que siempre todo te deja una enseñanza y aprendes no solamente enseñando, digamos, enseñás pero también aprendés. No es que solamente das, sino que también recibís muchísimo. Claro. Y entonces para mí, por ejemplo, cuando la gente va evolucionando, cuando la gente, por ejemplo, deja de escribir como escribe todo el mundo y ya comienza a entender que, por ejemplo, que la buena literatura surge de la simplicidad, pero que no surge de la simplicidad de la haraganería, que lo hablamos en el taller en algún momento, sino de la simplicidad que surge de cantar, es decir, de corregir, de manejar técnicas de escritura, técnicas de corrección, entender que la literatura, digamos, es un oficio, pero no necesariamente quiere decir que esté vedado o que es para elegidos, sino que la literatura cumple distintas funciones. Entre esas funciones, por ejemplo, hay gente que se acerca porque necesita por ahí desahogarse. Hay gente que se acerca porque disfruta el proceso, digamos, la literatura, digamos, leer. Además, conocés mucho también, porque lo poco que he observado en los talleres es que vos traes a los alumnos distintas temáticas, como que nos informás sobre algunos libros, uno puede aprender también. Claro, yo insisto mucho que nadie que no lee puede escribir algo interesante. Porque lo que sucede es que cuando uno se empeña en escribir con lo que uno conoce, con el vocabulario que uno tiene, siempre escribe sobre la misma temática, con las mismas palabras y siempre da vueltas sobre lo mismo. Entonces uno no puede escribir, por ejemplo, poesía si no lee poetas, no puede leer narrativa, no puede escribir narrativa si no sabe, si no lee a buenos narradores. Yo siempre recomiendo antes de escribir entrar en una atmósfera de narratividad. Entonces lee a alguien que escriba buena narrativa. Y tratamos de ver, a mí siempre me gustaron los clásicos, pero no trato de no imponer nada. Entonces hacemos un recorrido de los clásicos a los contemporáneos. Porque en la época contemporánea se escribe de otra forma muy diferente. Por ejemplo, la literatura contemporánea es muy urgente. Entonces, porque, bueno, tenemos poco tiempo para leer, tenemos poco tiempo para todo, digamos. Y entonces, pero este espacio que nos da la literatura, yo te digo que nos recuerda que somos humanos y que es algo que me parece que no hay que perder. Porque en cuanto perdamos este sentimiento de humanidad, es cuando perdemos el sentido de por qué estamos acá. Y bueno, la insatisfacción me parece que es un sentimiento muy, muy oscuro, muy, muy triste. Claro. Qué importante lo que mencionás. Entonces, cualquiera puede escribir siempre y cuando tenga ese compromiso y esa continuidad de decir, bueno, me gusta escribir o me gustaría escribir porque es sanador, porque me gustaría de acá al futuro publicar un libro. De eso quería hablar. Sí, es importante esto de por ahí uno compartir lo que escribe, porque en la escritura es un acto de comunicación, pero no un acto de comunicación cualquiera, es un acto de comunicación que requiere una preparación. Por eso te digo, saber, por ejemplo, técnicas de escritura, técnicas de corrección, entender que lo primero que surge en forma espontánea y por ahí por la inspiración es solamente el barro con el que se va a trabajar, y después de eso hay que decantar y ver qué es lo que sirve. Por ejemplo, entender
que no llenar un texto de adjetivos es algo bueno, es decir, solamente los adjetivos se colocan cuando son absolutamente necesarios, la jerarquización de ideas, saber que un buen principio y un buen remate hacen una buena historia, saber dosificar la tensión dentro de la narrativa. Claro. Son herramientas que tenés que aprender a manejar y que no se manejan de la noche a la mañana. Entonces vos decís que nadie trae esto naturalmente, sino que se lo va trabajando. Sí, por supuesto. Porque de repente, ahora vamos a mostrar la nota que hicimos con el autor Hugo Mituar, quien, él, bueno, médico cirujano, profesor de medicina también, dijo un día, dejo la medicina para dedicarme a escribir. Y el día de hoy él escribe literatura para... horror, sí. ¿Lo conoces? Sí, bueno, sí. y de verdad que es interesantísimo lo que hace y me encanta porque ha encontrado la beta más allá del tecnicismo, ha encontrado el secreto para captar la atención de los niños y de los adolescentes, que son futuros lectores, o sea, como que él los inicia, digo yo, en el mundo de interesarse por la lectura. Y no creo que él haya estudiado. No. A ver, digamos, por ejemplo, Chekhov también era un médico ¿sí? y también escribía entre guardia y guardia. Y bueno, y también Stephen King, que no era médico, sí es escritor, pero tuvo millones de oficios porque tuvo una etapa, digamos, de mucha pobreza, entonces tenía que agarrar oficios rarísimos. Contanos un poquito de Stephen King, porque ¿quién no lo conoce? Y bueno, si nos podés contar un poquito de su historia. Bueno, te termino Chekhov, que decía que casi no corregía porque él se exigía muchísimo de tratar, pero bueno, eso demanda una preparación. Es decir, hay gente que puede escribir sin corregir o que va corrigiendo mientras escribe, pero eso demanda una madurez importante. Mira. ¿Sí? Entonces, mucha lectura, haber leído muchísimo. Entonces, de tanto leer, uno incorpora esos mecanismos de una manera, como puedo decirte, no sé, inconsciente. Claro, entonces se va dando cuenta que los tiempos verbales están mal usados, o que, bueno, o que esta idea conviene ponerla al principio y no en el medio. Se va dando cuenta de cómo va componiendo, ¿sí? Entonces lo va haciendo como de una manera más natural. Pero no le sucede al común de la gente, y eso es lo que le quiero decir, y que quiero decir a la gente que no se desanime, que siga probando, que siga intentando, porque, no sé, es decir, lo que decía Picasso, que la inspiración te encuentre trabajando. Claro. ¿Sí? Entonces, y volviendo a Stephen King, a que yo lo amo a Stephen King porque compartimos muchas cosas, sobre todo la miopía. Porque bueno, ahora sabemos algo más de Stephen. Muy miope. Un accidente terrible también lo compartimos. Me gusta mucho cuando traen y cuentan alguna historia de autores que son bestseller, porque ¿quién no lo conoce? Y bueno, y contás que tuvo algunos problemas y varios oficios. ¿Qué nos podés resumir así? No, bueno, que por ejemplo él cuenta en un libro que se llama Mientras escribo, que se los recomiendo, porque ahí él habla de cierta caja que existe de herramientas para poder escribir y corregir un texto, porque él enfatiza esto de que no hay que mandar todo, viste que hay gente que escribe y sube, escribe y sube, escribe y sube. Claro. Está bien, no está mal. Yo lo que quiero enfatizar después a lo último, si puede ser, que está bien expresarse, pero no es lo más importante en literatura. En literatura expresarse está bien, porque si no expresas algo no tiene mucho sentido, pero lo más importante es tener en cuenta al lector y provocar algo en el otro, provocar algo en el lector. Si no provocas nada, es tuyo nada más, y es como si fuera un diario íntimo. Y si además lo publicas y querés que el otro lo lea, si al otro no le motiva nada, no va a suceder. El lector se te va. Volviendo a Stephen King. Te decía que, bueno, una de las anécdotas que él contaba, que escribía mientras lavaba unas sábanas, no eran sábanas, manteles. Trabajaba en una lavandería, y lo peor, lo que más odiaba de la lavandería era cuando los restaurantes donde vendían mariscos y ostras y qué sé yo, mandaban los manteles porque olían horrendo. Y mientras estaba en esas prácticas, bueno, él escribía. Él escribía, discúlpame, me entusiasmo. No pasa nada. Son cosas que suceden. ¿Se me entendió? Sí, bueno, esa es una de las anécdotas. Pero, por ejemplo, dijiste, él tuvo muchos oficios, le costó, tuvo una vida difícil. Claro, porque económicamente los abandona el padre. Bueno, contanos eso, contanos un poquito de la historia. Claro, que bueno, los abandona el padre y la madre también trabaja mucho, después tiene una muerte, digamos, de una enfermedad terminal, qué sé yo, y bueno, y ellos se crían medios como no solos, pero con la madre trabajando y a veces con niñeras, y con niñeras un poco dementes, por ejemplo.
Ah, mira. No dementes en el sentido de mente, sino que era así como bizarra, digamos. Bueno, y entonces en cierta oportunidad estaban como jugando, ¿viste? Cuando dejabas cuidando a niños. Bueno, era una adolescente que los cuidaba y Sí. competían a ver quién comía más huevos fritos, por ejemplo, hasta que él se comió como una docena de terco y Sí. después terminó encerrado en un closet que le dicen un armario y Sí. bueno, y pobrecito cuando vino la madre estaba súper descompuesto, ¿qué te parece? Mi vida. Bueno, y después, una vez siendo adolescente y ya más adulto, ¿qué oficios? ¿Vos sabés algo de Stephen como para contarnos un poco? Bueno, la verdad es que leí muy poquito de Stephen. Tengo amigas que son fanáticas, Sí. pero bueno, como todos saben, Stephen King tiene 1000 libros y además es de uno de los géneros que no es cierto que más, Totalmente, pero ¿sí? ustedes no me dan bolilla, chicas. Les estoy preguntando desde hoy cuál fue su vida No, personal. de la vida personal de King no Saber un sé poco nada. más sobre, no sé, para llegar a ser escritor, fue el lavandero, fue esto, Bueno, digamos, tampoco te quiero mentir. Yo te cuento que sí. él empezó a ir a una especie de taller literario, algo así, porque le Ajá. gustaba una chica que usaba unas minifaldas muy lindas y que ¡Wow! terminó siendo la esposa. Y que es su Mirá crítica en vos, lo que escribe. qué Bueno, sí, linda no sé si eso historia. te gusta, pero está bueno. Sí, A mí me atrajo eso. sí, sí, sí. Y bueno, y después que tuvo un accidente importante que lo dejó mucho tiempo, digamos, en rehabilitación, por este Ah. tema que te explicaba que tiene una miopía muy alta. Ah, mirá vos. Bueno, y volviendo un poco a lo tuyo, Adriana, en el Centro Cultural Universitario, ¿todavía hay tiempo de Y inscribirse? mira, yo ¿Cómo sigo están? tomando, digamos, lo que pasa es que está todo muy, digamos, fluctúa mucho. La gente que empezó a ir al presencial ahora Sí, se reincorporó y está trabajando y entonces se me fue a la parte virtual. Pero sigue yendo gente en forma presencial, se sumaron chicas, por ejemplo, de medicina y estamos ahí yendo y volviendo entre 14 y 15 personas entre la qué virtualidad lindo. y la presencialidad. Y sí, siempre hay un lugar, tenemos el corazón muy grande para una o dos personas más, no te voy a Sí, decir porque es un taller y hay que claro. trabajar con la modalidad de taller, es decir, proponemos las lecturas, proponemos las actividades, vemos lo que se hace lo que se llama clínica, se corrige, ¿sí? Y después hacemos una muestra a fin de año y a veces salimos a la comunidad por Incluso distintas. han participado también, ¿o no? En distintas maratones literarias y demás. Lo que hacemos es salir a la comunidad a través de algunas plataformas que nos ofrecen. Hemos salido por Sí. la plataforma de la Facultad de Medicina, por la obviamente de la de Extensión Universitaria, y después a fin de año sí preparamos una muestra donde, bueno, cada uno trata de alguna manera creativa compartir lo que ha logrado, lo que ha logrado, lo mejor que ha logrado durante durante el cursado. Y también, bueno, hubo un concurso ahora Sí. en el Centro Cultural, que es bienal, es decir, Ajá. y bueno, y también hemos tenido gente del taller concursando. Qué lindo. Qué Rodolfo lindo, Rojas, por Adriana. ejemplo, presentó un texto y está muy bueno. Bueno, Adriana, ya vamos a seguir conversando con vos. Cuando ¿Te quiera. quedás a acompañarnos Sí, como no. en más cata de libros? Porque ahora te cuento que tenemos una comunicación nada más y nada menos que desde Guatemala. Vamos a darle la bienvenida. Creo que ya está en comunicación por videoconferencia Euda Morales. ¿Cómo estás, Euda? ¿Nos Hola, escuchás? muy bien. Bueno, Euda, qué placer. Contanos, ¿qué hora es en este momento en Guatemala? Las 4:24 ¿De la tarde? de la tarde, sí. Ah, bien, tenemos 4, 5, 6, 7, tenemos 3 horas de 3 horas, diferencia. sí. Qué placer estar contigo, bueno, contarle a la gente que estamos en vivo. Contanos un poco a qué te dedicás, qué tipo de literatura escribís, cómo iniciaste en este mundo de la literatura. Bueno, yo escribo relatos culinarios. Yo, además de ser periodista, soy No chef. se te escucha mucho, vamos a pedirle que suban un poquito el volumen porque no logro escucharte. A ver. Ahora, Ahora sí te escucho perfecto. Contanos, muy Euda. bien. Bueno, yo escribo relatos culinarios. Además de ser periodista, soy chef. Entonces, he escrito relatos de toda una investigación que tengo
con las señoras indígenas del interior de Guatemala que me han enseñado a cocinar. Entonces, cuando yo empecé mi investigación, me di cuenta que estas señoras tenían su historia, cómo habían aprendido de niñas, de chicas, a cocinar, y pensé que sería interesante, en lugar de escribir un libro histórico gastronómico, de relatos. Entonces he basado toda esta investigación en relatos, cómo la mamá le transmite la receta a su hija cuando eran pequeños. Todos esos detalles que la mamá toma en cuenta cuando se van a hacer las compras al mercado, se llega a casa, están los ingredientes, cómo hay que cortarlos, cómo hay que empezar a prepararlos, cómo se cocinan, cómo se agregan a las preparaciones, y de esta manera surgen muchísimas historias porque hay secretos. Las abuelitas siempre enseñan algo cuando uno es niño y entonces queda plasmado en estos relatos. Por supuesto que está inmersa la receta tal cual para que cualquier persona la pueda cocinar, pero los relatos están orientados a niños, porque en su momento estos personajes reales, que son los que estoy yo entrevistando, con los que estoy compartiendo, fueron niños, y entonces el relato gira alrededor de esa historia de casa. Qué lindo. Euda, ¿y cuáles son las comidas típicas de Guatemala? Contanos un poco a ver qué comparación tenemos qué coincidencias con Argentina. Bueno, es muy diferente la gastronomía guatemalteca. Aquí hay comidas con bastantes salsas que nosotros les llamamos recados. Entonces tenemos una proteína, vegetales que están cocinadas como un caldo, ¿verdad? Como se cocina un caldo, y de ahí se le agrega lo que se llama precisamente recado, que es esta salsa para lo que se asan los ingredientes. Se muelen aún hoy por hoy en piedra de moler en muchas casas, o en licuadora por la modernidad. Se cuelan y se incorporan a este caldo donde se están cocinando las carnes y se están cocinando los vegetales. Entonces necesita algún espesante, como podría ser, por ejemplo, maíz tostado y molido, masa de maíz, también arroz, pan tostado y molido. Y muy interesante, casi todas las preparaciones tienen chiles secos, aunque nuestras comidas no son picantes. Básicamente son comidas que tienen un gusto particular por los chiles, pero estos sirven de condimento. Además de eso, le agregamos algunas semillas, como puede ser la pepitoria o semilla de ayote, o ustedes le dicen calabaza, me parece. Y mira vos, se le agrega también ajonjolí tostados y molidos, que también le da cierta textura. Así que, bueno, yo de chica viví en Buenos Aires, así que aprendí a cocinar, de hecho, en Buenos Aires. Entonces puedo decirles que las comidas, nuestros platillos son totalmente diferentes. Euda, ¿y cuánto tiempo viviste en Buenos Aires? Porque vos sos nacida en Guatemala, ¿no? Sí, yo soy guatemalteca. Yo viví cerca de 2 años, hace muchísimos años, para que veas, en la época de la Guerra de las Malvinas, así que hace Mira cómo se muchísimo acuerda, tiempo. hace 40 años más o menos, un poquito menos. Mucho tiempo, y veía el programa de Doña Petrona todas las tardes a las 3 Sí. y tomaba nota, y después ya podía ir al mercado a comprar, porque los vegetales tienen diferentes nombres, son los mismos, pero se les conoce con otro nombre, y entonces yo ya tenía los nombres, las recetas, así que conozco muy bien la cocina argentina. Qué bueno. Euda, te cuento que tenemos una invitada en piso muy especial, que es profesora de talleres literarios, a quien me gustaría que te salude, y bueno, se pueden conversar también y presentarse, porque no, estamos con Adriana Linares. Hola. Hola, Adriana, encantada. Hola. Qué bueno, a mí me gusta también cocinar, pero a mí me influyó mucho mi abuela y mi mamá, que eran españolas, sobre todo mi abuela. Y sí, a mí tengo una amiga que le digo que cuando cocino entro en trance y me carga. Y sí, bueno, ¿qué cosas te gusta? ¿Cómo? Perdón. Dime. No, que te comentaba que bueno, yo lo que más me acuerdo, por ejemplo, que cocinaba mi abuela eran los roscos de anís, por ejemplo, o qué sé yo, los mantecados, que eran comidas así muy tradicionales
y que, por ejemplo, se ven en obras, como por ejemplo en Bodas de Sangre. No sé si recordás, no sé si has leído obra de Bodas de Sangre, que se nombran los roscos de anís. Y eso en mi casa se hacía. Y bueno, a veces por eso me gusta tanto Lorca. Bueno, además mi abuelo era granadino, entonces a mí también es como que evoca mucho el paisaje y bueno, y creo que la parte culinaria es muy fuerte. A uno digamos, lo marca demasiado, los olores, los sabores. Claro, y más cuando te encontrás con algo que te representa en un texto, Claro. ¿no? Euda, y contanos, ¿tenés a mano alguno de tus libros como para mostrarnos? Sí, aquí tengo, este es un libro para niños que se llama Más que un tesoro, recetas guatemaltecas con historia. Sí. Este libro ha sido traducido al bengalí, al hindi, y también un libro de gastronomía guatemalteca que estaré próximamente presentando en Turquía, que fue traducido al turco. ¡Wow! ¡Qué lindo! Sí, ¿Y y cuándo en bueno, Argentina? también ¿Se consiguen tus otro libros libro. aquí en Argentina? Sí, a través de Gladys Acevedo, que ella tiene mis libros porque han sido editados a través de ella. Sí. Entonces tengo dos libros que han sido editados en Argentina. Uno de ellos es este que es Impia Latinoamérica, similitudes y diferencias en sus comidas. Este libro Mira. también fue traducido al bengalí, Sí, ¿podés mostrarlo presentado bien? A ver. es que ahí se ve. Ahí está, perfecto. Qué bueno, bueno, que aprovechamos, Euda, para mandarle un beso a Gladys Acevedo, quien también es una gran hacedora y promotora incansable de libros correntinos, y bueno, ahora que se está abriendo a esta Asociación Mundial de Escritores Latinoamericanos. Sí, claro que sí. Yo la conocí a ella en el 2019 en la Feria Internacional del Libro de Calcuta, que yo fui invitada a inaugurar esa feria, un gran honor. Y entonces ella llegó y también presentó un libro y también pues tiene algunos libros traducidos al bengalí. Así que ha sido una amistad linda ya de unos años que relaciona definitivamente la gastronomía. En mi caso, con la literatura, y ella tiene sus obras y sus novelas literarias. También una gran escritora. Euda, ha sido realmente un placer tener comunicación contigo. Contale a la gente dónde puede seguirte a través de las redes, si tenés canal de YouTube y demás, como para conocer un poco sobre vos como autora. Gracias. Yo estoy básicamente en el Facebook como Euda Morales. Es una manera muy simple de estar en contacto conmigo. ¿Tenés Instagram o no? Sí, también, Euda Morales. Euda Morales. Bueno, sigan a Euda Morales. Aquí desde Argentina te mandamos un beso enorme y Dios mediante puedas venir a presentar alguno de tus libros también aquí a la Feria Internacional del Libro o también, ¿por qué no?, a nuestra feria provincial, porque en Corrientes, te digo, el gobierno hace una feria provincial del libro impresionante, así que sería un honor que en algún momento puedas acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias. Espero que se dé pronto. A mí me encanta la Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Euda. Hasta pronto. Gracias. Bueno, de Guatemala volvemos al piso. Me encantó la comunicación que tuvimos con Euda. Además, es así, ¿no? ¿Cómo te marca lo culinario en la literatura? Sí, bueno, y se ven muchas, por ejemplo, en Jorge Amado, en Doña Flor, por ejemplo, Sí. Doña Flor y sus dos maridos, se ven incluidas las recetas, y eso creo que le da un color y una, no sé, que la imaginación evoca, muestra muchas cosas y evoca cosas que realmente, no sé, creo, está muy con lo sensual, está muy entrelazado con lo sensual, y si está bien usado, creo que es un recurso Claro. genial. También en Gabriela Clavo y Canela también pasa lo Sí. mismo, y se ve ahí en la máxima potencia con Laura Esquivel como agua para chocolate. Claro, como agua Y para bueno, chocolate. que está bien, muy bien explotado también en la parte, viste, en la película, en el cine Sí. se ve también. A mí me encanta el libro de Balmaceda, así viniendo un poco más a la Sí. actualidad. Es el libro de las comidas típicas de Argentina, no recuerdo bien el nombre ahora, pero también es un gran libro que explica el porqué de cada comida y demás. Vamos a preguntarle a Vero, ¿a vos te gusta cocinar, Vero? Y a mí me gusta cocinar, me gusta inventar más que nada, me gusta inventar, pero también ahora
me gusta seguir las recetas y bueno, y justo cuando estaban hablando de los libros y de recetas, lo primero que me acordé fue justamente como Agua para chocolate de Laura Esquivel, que es creo que uno de los libros que casi todo el mundo leyó, o por lo menos... O debería leer. O debería leer, sí, por lo menos porque es uno de los libros más representativos de lo que es en cuanto no solamente la comida, sino en costumbres en general, porque es muy arraigado, ¿no es cierto?, en la costumbre familiar, como solamente de la época en que se escribió. Pero sí, es un muy buen libro para que todos los lean. Además, se lee mucho en la escuela secundaria. Así es. Como es estudiante material. profesorado, te digo que se lee mucho en la escuela secundaria. Totalmente. Bueno, y cambiando un poco de tema, quiero contarles, mientras nuestro director Diego Blanco nos pone en totalidad a las 3, que no sé si notaste, Berito, que hay cambios en el estudio, que ahora estamos mejorando la deco y demás, y esto se lo debemos a Muebles Eureka, que pueden seguirlo en las redes, en Instagram, en Facebook, que realmente tienen unos trabajos impresionantes. Mirá lo que es esta mesita y Precioso. este arreglo, divino, tan sencillo y la verdad que queda espectacular. Así que gracias a Eureka, que próximamente vamos a estar presentando su spot por embellecer Cata de Libros. Y ahora vamos a pedirle nuevamente a nuestro director si de a poquito podemos ir ponchando las imágenes de lo que nos trajiste hoy, que me gustaría que nos vayas adelantando, Vero. Bueno, justo que, bueno, yo no tenía idea que estábamos con nuestra invitada de hoy, que venía a hablar justamente de sus talleres. Hoy traje autores argentinos. Me encanta. ¿Por qué? Porque hay muchos autores argentinos. Antes de empezar a hablar de uno de ellos, El juguete rabioso es un clásico de Roberto Alt, pero quería hablar de que hay muchos autores argentinos que no son tan conocidos como Roberto Alt, que cada vez escriben más, cada vez surgen más y no son tan conocidos. Y bueno, la verdad es que para mí es un gusto saber de que a pesar de lo que cuesta a veces que se les publiquen, siguen escribiendo, como decía ahí, ¿no es cierto? Como decía recién la entrevistada, que siguen escribiendo, siguen apostando a la escritura y bueno, así que para mí un honor traer algunos recomendados argentinos para que puedan leer nuestros televidentes. ¿Cuál es tu primer recomendado entonces? ¿De qué se trata? Clásico, como mostró recién Roberto Art, El juguete rabioso. El juguete rabioso es un clásico de la literatura. Bueno, acá pueden ver, ¿no es cierto?, con Editorial del Fondo. Hay en todas las editoriales, pueden encontrarla. El juguete rabioso es un clásico en donde trata no solamente lo que es la costumbre argentina, sino también mucho de lo que es el representativo argentino y mucho también de lo que es la forma de escribir de Roberto Alt. Es uno de los libros más estudiados cuando se estudia justamente literatura. Así que es un recomendado y la verdad es corto, es un libro corto, muy entretenido para que puedan leer de personas de todas las edades. Me encanta. ¿Y cuál es el próximo recomendado? Vamos a ver qué tenemos ahora. Ay, porque tenemos varios. Traje 5. Todas nuestras noches. Todas nuestras noches de Maximiliano Pisicotti es un libro que se hizo famoso desde Wattpad, que es una plataforma en donde pueden escribir gratuitamente, publicado por B&R. Es de un chico, sí, es un chico, es una colección de narraciones y cuentos desde la perspectiva y desde la vivencia del autor, que cuenta experiencias vividas de él y de personas cercanas, relatos muy crudos, muy conmovedores, sobre todo lo que son las relaciones familiares, las relaciones entre amigos y también un poco del de salir del closet, que ahora justamente en su momento, a él le costó muchísimo en su momento. Y entonces una historia muy linda, historias muy lindas y muy actuales también sobre todo. Así que bueno, muy recomendado para adolescentes este libro. Bueno, vamos a la otra recomendación. El detonante de Mar Petric. Mar Petric es una autora argentina que tiene ya publicado 8 libros y El detonante es una historia bastante cruda, trata sobre una temática un poco también arraigada acá, que es sobre lo que es el amor, el desamor, algo que es conocido, ¿no es cierto?, en toda lo que es la literatura, uno de los top. Sí. Todo lo que es. Pero también tiene un trasfondo un poco más profundo que habla justamente de encontrar la identidad de uno.
y tiene también algunos tabúes así escondidos. Así que bueno, muy recomendado. Es una literatura un poco más para adultos, pero muy recomendada. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, Me Claudia encanta. Piñeiro, Catedrales. Este libro es un recomendado de una amiga de Caro, que, bueno, Catedrales es una historia que trata justamente del asesinato de una chica en un pueblo y 30 años después siguen todavía lo que es el trasfondo de eso, la familia, las relaciones familiares, las relaciones entre amigos, que todavía no se resuelve el crimen y, bueno, se va viendo entre pasado y presente cómo también lo que son las creencias y lo que son, ¿no es cierto?, ese tipo de relaciones hacen que también, ¿no es cierto?, sea un poco difícil. Es un poco una crítica a la sociedad también y a la familia y a ese tipo de relaciones, pero muy buen libro. Creo que ha ganado premios incluso Sí, así Claudia es. con este libro. Y Sí. ahora está con El Reino. Yo pensé Sí, que El venía Reino, de sí. este libro, El Reino, o estoy equivocada. Creo que no. La nueva tira de Netflix Sí, de sí. Claudia Escrita por Piñeiro, ella. El Reino, recordémosle a la gente, también es autora de Catedrales, que me han dado muy buenas recomendaciones de ese Sí. libro. Y también es un libro corto, así que es también muy atrapante y muy fácil de leer, pero sí recomendado, ¿no es cierto?, para sobre todo lectores que puedan, no te digo lectores jóvenes, bueno, también puede ser, porque por ahí a veces subestimamos también a los lectores jóvenes, pero sí, es una lectura muy recomendada, muy cruda de la actualidad. Así Y atrapante. Y atrapante, sí, porque el misterio ese sobre todo, y siempre yo digo que el misterio es una de las cosas que más nos atrapa a los lectores. Cuando tenemos algo que resolver, algo que esperar en una lectura. Totalmente, a mí me encanta, personalmente Claudia Piñeiro me encanta. A cómo mí me escribe. gusta cómo se define ella, porque viste que dice Sí. que bueno, que ella escribe sobre, qué sé yo, novela negra, y que en un momento la habían invitado para un congreso para hablar sobre eso, y que ahí se dio cuenta que ella escribía novela negra, porque ella no era consciente. Pero Mira. como ahora está todo pagado y qué sé yo, dijo, bueno, voy. Perfecto, totalmente. ¿Esos son todos los recomendados de hoy entonces? Y queda uno más, es ver. 180 días en Siria, que es un libro nuevo de Fabricio Pizblado, es un santafesino, que es también una historia de amor, pero una historia de amor un poco trágica, de justamente una relación entre un chico y una chica justamente de Siria, y bueno, trata un poco el conflicto actual que se vive y contando un poco las costumbres y de lo que pasa hoy en día en Siria. Así que es una novela muy recomendada también, es un autor nuevo, este es su primer libro publicado, así que bueno, también muy recomendado. Hay que darle una oportunidad. Muchísimas gracias, Vero. No, igual no te vas, te quedas no, con nosotras. acá. Bueno, me encanta. A ver qué opina la experta en el tema, porque tengo la sensación, justamente de lo que estábamos hablando, de que hoy hay una sobrepublicación, que hoy se publica un poco más que antes. Eso hablamos la otra vez. Que Sí, yo ¿no? decía que, bueno, que todo el mundo se cree con, digamos, ¿cómo te puedo decir? Que si yo expreso algo, ya lo tengo que subir, ya lo tienen que ver, ya lo tengo que compartir. Claro. Y eso es lo que hay que entender. Lo que uno expresa, aunque uno lo quiera compartir, no necesariamente va a encontrar un lector, porque no necesariamente siempre encontramos a alguien que le interese lo que uno expresa. Claro, pero a veces que yo creo que la gente, a ver, me encanta lo que hablamos porque vos desde tu lugar como profesora de un taller literario que lo haces hace tantos años, que nos contaba que tiene muchísimo tiempo en el Centro Cultural Universitario, hablas del formarse, de la importancia de ser prudentes a la hora de publicar, pero yo lo que no quiero es generar en la gente que de repente del otro lado hay una persona que dice, bueno, me gustaría escribir, o empecé a escribir en un diario y la verdad que es sanador para mí. Y yo no sé si espera un lector, porque, bueno, aunque claramente, no quiero contradecirme, uno cuando publica algo en redes es para ser observado, pero quizás hasta capaz nadie te leyó y no importa, el hecho de que vos publicaste algo en una red genera esa cuestión psicológica que dice, listo, alguien lo habrá leído y se queda contento, no sé. ¿Vos decís que entonces no es conveniente? Va, desde mi punto de vista y yo como, digamos, como persona, digamos, cuando escribo algo,
trato de dar lo mejor y tengo un respeto por el lector Sí. y trato de que realmente ofrecerle algo que a él le interese y lo incluya y lo involucre. Claro. El acto de comunicación no es hablar absolutamente solo y además en literatura es un acto de comunicación más, ¿cómo te puedo decir? Que involucra el arte en la composición, entonces no es cualquier acto de comunicación. Claro. Y qué importante, interesante lo que decís, Adriana, porque más hoy en que está todo gratuitamente habilitado para que cualquiera se exprese, como vos decís, el dejar en claro la importancia y recordar que la palabra puede destruir o puede sanar también, porque hay mucho odio expresado en redes, ¿no? Bueno, yo en eso por ahí no te puedo opinar tanto, pero a mí lo que me molesta mucho es Sí. que la palabra se vaya vaciando de sentido porque todo el tiempo se la usa de una manera irresponsable. Es decir, si no tengo nada que decir, mejor no lo digo. Claro. O si no voy a respetar al otro. Bueno, no, esto del respeto, qué sé yo leo, a mí me gusta mucho Borges. Entonces es algo que Borges dice, hay que tener respeto por el lector y ofrecerle algo que realmente valga la pena. Bueno, Borges también decía, publico para dejar de corregir. Era un poco ya, digamos, los extremos. Obsesivo. Claro, eran los extremos. Sí. Pero está bueno realmente que no subestimes al lector, que le ofrezcas un juego, Sí. unas reglas del juego, algo para seguir. La gente, por ejemplo, no lee a Borges porque tiene un prejuicio. Claro, lo que pasa es que hace falta, para entender a Borges, leer mucho, porque Borges te propone muchísimas propuestas de lecturas en su propia lectura, porque es un entramado de muchísimas lecturas que ha realizado a lo largo de toda su vida, por ejemplo. Entonces, me parece que el momento hay que ser genuino. También admiro mucho a Roberto Alt, que ella lo estaba mencionando en El juguete rabioso, y por ahí las posibilidades de Roberto Alt no eran las mismas de Jorge Luis Borges, que tuvo que leer, digamos, que nace en un hogar de inmigrantes y que nace y que lee copias, malas copias, y que con eso, bueno, y todo el mundo lo criticaba por la forma de escribir, pero su forma de escribir era genuina, lo que te quiero decir que era auténtico en su forma de decir, y realmente podía captar bien la psicología de la gente y dejaba un lugar para que la gente pudiera opinar, ¿viste? En las aguas fuertes, por ejemplo. La gente se sentía identificada. Por eso te digo, más que transferirle lo que yo siento, tengo que provocarle algo al lector. Al otro, que el otro me responda algo. Qué lindo. Eso es lo que yo entiendo, ¿viste? Por eso te digo. Qué lindo, y ojalá que a través de esta conversación que estamos teniendo la gente se sume también al taller, porque realmente es un clima muy lindo, esta cosa de empezar a practicar, a escribir. Uno, más allá de perfeccionarse, puede soltar. Yo creo que a mí en lo personal me sirve de terapia. Genial, y no hay que estigmatizar el error. El error para mí no existe. Es una forma, digamos, de ir probando. Bueno, con esto no, con esto sí, mira cómo queda. Y bueno, y estos espacios que generalmente dicen, bueno, sirven o no sirven los talleres literarios. Los talleres literarios han existido desde siempre, porque siempre necesitamos que alguien nos haga, por ahí no de una manera formal, pero la gente se reúne para ver qué piensa el otro, qué siente el otro cuando yo le leo lo que le estoy proponiendo. ¿Qué produzco en el otro? Y bueno, y esto es más o menos lo que surge en el taller. La gente lee, los otros opinan, y qué tal este título y no mejor este, y bueno, y qué te molesta si yo tomo tu personaje, no, para nada, qué sé yo, o no, déjalo porque yo lo voy a usar, o no sé, ¿viste? Pero nos vamos proponiendo cosas. Se arma toda una comunidad además, porque, a ver, yo a través de este programa también, de alguna manera, no digo que lo voy a lograr, quiero mostrar de que no es tanto como se piensa, de que la gente ya no lee, de que todo lo que esté relacionado al libro es de aburrido y es para nerds. No, o que vos tenés que ser un superdotado, tener un coeficiente intelectual avanzado para adentrarte al mundo de los libros. Sí tenés que tener ganas de estar ahí. Tal cual. Es decir, vos abrís el libro y el libro te va a ofrecer montones de oportunidades, digamos, conocer gente que no conocías, hablar con mentes de otras épocas, que estoy parafraseando creo que a Descartes, y bueno, y algo que a mí me encanta, que siempre lo digo, que le dice Claro Obligado, creo que es, que el que lee nunca está solo. Tal cual. Y creo que, no sé, a mí la lectura me salvó la vida, en el sentido de que creo que una vida sin lectura es absolutamente chata. Yo creo que el secreto está, para el que no lee, a ver qué opinás vos, en encontrar el libro justo, en dónde iniciarse.
en encontrar el tipo de literatura que te gusta, ya sea Claro, yo sí, novela, historia, crónica, no todo te poesía. tiene que gustar. No tenés Pero la para entrar, para captarte, porque yo recuerdo, por ejemplo, no sé, me ha pasado pocas veces, pero esa cosa de ya comer apurada para seguir leyendo, no poder parar de leer y devorarte un libro así en 3 días. O sentir cierta tristeza cuando se termina Cuando el se libro termina. y los Sí. personajes parece que se van y vos o si Y te no, queda ese vacío existencial, ¿no? o que querés sentir de nuevo la experiencia y volvés al libro, por ejemplo, que sé yo, en 100 años de soledad, por ahí, qué sé yo, Sí. esa, no sé, cuando, no sé, las mariposas amarillas, Sí. o algunos acontecimientos que a vos o no sé, esa parte del hielo, a mí cuando Buen Día lo lleva al Sí. hijo a ver el hielo a los gitanos y Sí, todo sí, eso, sí. o bueno, algunas otras obras, no te digo, a mí por ejemplo, una obra que me encanta, que es del siglo XIX, debo ser medio romántica además, pero no en la práctica, nada más que en los libros. Aclaremos. Cumbres borrascosas. Yo no Sí. puedo entender cómo Emil Brontë, por ejemplo, en un páramo, sola haciendo las labores domésticas, puede crear un personaje como Heathcliff, por ejemplo. Claro. Cuando ella mucho contacto con hombres no tenía, digamos, Sí. te quiero decir que ella vivía sola con las Mirá dos vos. hermanas, Charlotte, Anne y bueno, Sí. y ella era Emil, y el hermano y el padre era una especie de, no sé si, ¿cómo se llama esto? Ay, nunca me acuerdo. ¿El reino? Ah, esta cosa que predica, bueno, un predicador, ponele. Ah, bien. Bueno, ¿Un cura, un pastor? no, pero un predicador, no sé Sí. qué de qué, pero Misionero. no un cura, no un sacerdote, sino que tenía hijos. Bueno, Sí. el tema es que el dinero estaba destinado para la educación del hijo varón. Y todas las otras 3 querían, pobres, hacer algo, terminan como Claro. institutrices. Y ahí, por ejemplo, Charlotte escribe Janeir. Sí. Y bueno, Anne también escribe cosas que tienen que ver con esto de educar los hijos malcriados de los pudientes y que no le gusta Bueno, mucho. y así tantas historias, ¿no? Que cuando a uno le gusta, por ejemplo, a mí me pasó una vez que tuve un vuelo como de 9, 12 horas y me pasó volando y no podía parar ni siquiera irme al baño, que fue con Isabel Allende e Inés del Alma Mía. ¿Entendés? Y historias así donde uno se encuentra con el libro perfecto, así que no hay que parar de buscar. ¿A vos qué te gusta, Vero? Bueno, hablaste de Inés del Alma Mía y a mí me encanta. Es una de las novelas que me fascinan, pero porque la primera novela que yo me acuerdo que devoré, porque fue así y que me quedé enamorada, fue Malinche, pero no de Laura Esquivel, sino la primer Malinche que se escribió, que fue justamente de James Brown. Ese libro es una obra de arte. Es una obra de arte, ese libro Malinche, y yo me lo devoré. Y cada vez que lo leo, sufro y lloro, pero me encanta. Y tengo una primera edición que es heredada de mi abuela. ¡Ay, qué Entonces, lindo! es un libro, una primera edición heredada de mi abuela. Está viejito. Te lo vamos a robar. No, ¿Viste ese encima préstame? no hay, ese libro no hay en ningún lado, lo busqué. Sí. Y nada, la verdad es que es una cosa así enorme, pero es una cosa preciosa. No, a mí me gusta de todo. Es más, el sábado me leí una trilogía, empecé una trilogía y la terminé ayer. Terminé ayer. ¡Qué maravilla! No, por favor, bueno, contagianos. A mí me pasa que yo tengo esa que cuando empiezo a leer Sí. y me entro en la historia, Sí. no puedo parar. No Tenés puedo que parar. sumarte al taller literario. ¿Cómo no? De Adriana. Ahora la verdad que estoy justamente terminando la carrera de profesorado en lengua y literatura y tengo muy poco tiempo. Qué lindo. Entonces, Pero por eso- solamente los martes a las 19 horas. Te digo que a mí también me cuesta ir. Pero hay que esforzarse. Sí, porque una vez que vamos estás a ahí, empezar a sumar y bueno, también invitamos, ¿no es cierto? Como decía recién Perla, a que se sumen todos. Pero sí, como decía recién, cuando a uno la lectura le transmite sentimientos y nos sentimos como los personajes, eso es lo mejor que hay. Totalmente. Bueno, 19:54, estamos en vivo, se nos ha ido de vuelta el programa, nos quedaron
2 notas pendientes por presentar, como nos viene pasando. Así que bueno, vamos a pedirle al director del canal que extendamos 1 hora y media el programa. Lo hacemos en vivo. Aparte, da una vez a la semana. Qué bueno. Y estamos demostrando que se puede hacer mucho de un programa de libros, Sí, ¿no? absolutamente. Bueno, Adriana, gracias por venir. No, gracias por la invitación, Perla. Qué placer y toda la admiración a estas 2 mujeres y ni hablar a nuestra invitada que Gracias. nos acompañó el día de hoy. Pero antes de irnos, como ya nos adelantamos y mostramos una entrevista desde Guatemala, quiero pedirle al productor para poner esta imagen que es la Asociación de Escritores Latinoamericanos. Si puede ponchar un segundito, porque tenemos que dar las gracias. Ahí está, la Asociación Mundial de Escritores Latinoamericanos, que se incorpora a Cata de Libros, así que ahora 2 veces al mes vamos a estar teniendo comunicación internacional, nada más y nada menos. Quiero agradecer a la impulsora en Argentina de esta asociación, quien es Gladys Mercedes Acevedo, una gran escritora, una gran autora que tenemos aquí en Goya, en nuestra provincia de Corrientes, que se recorre todo. Sus libros ya han sido editados en distintos idiomas, así que felicitaciones a esta mujer incansable por la promoción que hace por los libros correntinos, argentinos, y bueno, ahora esta idea de incorporar esta Asociación Mundial de Escritores Latinoamericanos a Cata de Libros, así que muchísimas gracias. Dicho esto, tenemos que ir despidiéndonos. Un placer nuevamente que nos hayas acompañado. Espero que te hayas sentido a gusto. Súper, muy a gusto. Gracias, Vero. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles que viene. A ver qué nos traes para el próximo miércoles. Vamos a traer muchos más libros leer para más seguir literatura. leyendo. Leo mucha crítica por mi trabajo, pero la literatura te digo, es apasionante. Y hay que hacerse un espacio. A mí me está costando ahora. Yo trato de leer algo de literatura, algo de crítica y disciplinarme, ¿viste? Claro. Pero a veces por el trabajo tenés que leer más de lo tuyo, ¿viste? Cuesta. Claro, formarte, ¿viste? Y más con todo esto de los avances tecnológicos y que también los tenés que de alguna manera llevar a la gente de manera simple, también está. Bueno, un día tenemos que invitar a alguien que dé algunas recomendaciones o tips para generar el hábito de la lectura, porque cómo cuesta. Y mira, no, yo te digo, para mí es una necesidad. Una vez que vos te haces el hábito todos los días, yo creo que leo todos los días, más o menos, pero leo todos los días y de todo un poco. De todo un poco. Qué bueno. Sí. ¿Y vos a qué hora lees, Vero? Yo leo cuando puedo. Cuando vengo en el cuando estoy en el ella. colectivo, mientras estoy cocinando, leo. ¡Wow! O sea, estoy así, en esos momentitos agarro y leo aunque sean unos capítulos, porque entonces sí puedo justamente, para evitar el bloqueo lector, que eso es otra cosa de que se puede hablar después. Dale, vamos a hablar. Lector. Igual nos tenemos que ir porque ya hay 57, bueno, ya viene el noticiero central, así que nos vemos, amigos, si Dios quiere, el próximo miércoles en Cata de Libros.